Dios les bendiga a todos mis hermanos. Hoy hablaremos acerca del ministerio de la mujer. ¿Puede la mujer predicar, enseñar? ¿Puede la mujer ser pastora o líder de una iglesia? Hoy aclararemos ciertas dudas acerca de este paradigma que ha obstaculizado el desarrollo del ministerio de las mujeres en la iglesia a través de la historia. Soy el pastor Ángel Vázquez y hoy es 10 de mayo del 2020 y felicitamos a todas las mamás y a las que no son mamás. Hay varios problemas o retos que no permiten que la mujer se desarrolle dentro del cuerpo de Cristo, a pesar del profundo e insistente llamado del Espíritu Santo en sus corazones, porque hay muchos estorbos acerca de que la mujer no debe de enseñar, pero muy posiblemente es una mala interpretación la que la iglesia del Señor en este tiempo y a través del tiempo, de la historia, ha hecho acerca de lo que la Biblia dice con respecto a si la mujer debe enseñar o no debe de enseñar. Porque según tengo entendido, es el Espíritu Santo el que enseña y nosotros, ya sea el hombre o la mujer, lo único que hacemos es mostrar o adaptar al oyente lo que el Espíritu Santo ya ha dicho. Así que quisiera que en este día, como regalo a nuestras amadas hermanas, que son mamás, a las que en un futuro van a hacerlo y a las que por algún motivo no lo son, y en términos general a todas las hermanas que sienten el fuego, el llamado del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, hablando a sus corazones para que vayan a desempeñar la labor que Él quiere que hagan y que de alguna manera han sido obstaculizadas, ya sea por el machismo espiritual de algunos pastores, de algunas denominaciones, o por los motivos que sean. Quiero darle argumentos bíblicos e históricos y por supuesto el testimonio del Espíritu Santo llamando a través de la historia a diferentes mujeres para llevar adelante su obra. La Biblia dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Estas palabras Dios se las dijo a Jeremías. ¿Será que nada más a los hombres Dios se manifiesta su poder? ¿Será que solamente a los hombres Dios les hace un llamado? ¿Un llamado para que le sirvan? Podría ser que tengamos una mala interpretación del entorno o de lo que rodeaba el momento en el cual se escribieron aquellas palabras que el apóstol Pablo menciona tanto en Corintios como en Timoteo o a Timoteo. Porque no es lo mismo vivir hoy teniendo la palabra del Señor escrita en nuestras manos que vivir en el tiempo antiguo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted llevaría a su hijo a una escuela que el maestro no tuviera libros aprobados por la Secretaría de Educación Pública? ¿Se lo llevaría para que este maestro o esta institución le enseñara? ¿Lo dejaría en sus manos a sabiendas de que no tiene libros? ¿De que no tiene una guía? Supongo que no. Pues ese es el problema en el cual la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros cristianos, se enfrentaba. Y a causa de esa situación,
Se escribieron muchas cosas. Y nosotros a veces olvidamos ese entorno que rodeaba la primera iglesia, cuando la iglesia de Cristo se fundó. Hermanos, no existía el Nuevo Testamento. Esto es el Nuevo Testamento. Todo esto, 100%, que es una parte de la Biblia, esta parte de las Escrituras no existía. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Así que al no tener el Nuevo Testamento, ellos no podían saber cómo dirigirse. Y aunque para nosotros hoy tenemos las palabras del apóstol Pablo, en el pasado las palabras del apóstol Pablo no eran en término general tomadas como si estas fueran inspiradas por el Espíritu Santo, o como nosotros creemos. Eran consejos que el apóstol Pablo decía que estaban inspiradas por el Espíritu Santo y que eran las palabras del Señor Jesús, pero no había un consenso general, porque había muchos escritos de él y de otros pastores. Recordemos que había varios padres de la iglesia. Tenemos 12 apóstoles, bueno, 11, excluyendo a Judas. Pero no tenemos 12 escritores, no tenemos de los 12 u 11 discípulos de Cristo que quedaron, no tenemos escritos de todos. Así que es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta. También debemos de saber que algunas enseñanzas que están en la Biblia pierden su relevancia o son absorbidas cuando aparece el fundamento bíblico. O sea, hay algunas enseñanzas que son aplicables en su tiempo y que posteriormente dejan de ser aplicables porque aparece un fundamento bíblico. Ya sea que la absorbe o que la anula, como en el caso de la circuncisión. Imagínese usted para el problema que tenían que llevar o que cargar la iglesia primitiva cuando no existe el Nuevo Testamento y solamente existe el Antiguo Testamento, la ley de Moisés y los profetas y los salmos. Y ahí textualmente habla de que si la persona no se circuncida, tendría que ser raída del pueblo. Sí tienes una idea. Para los que no saben, anteriormente en la ley de Moisés, el hombre tenía que circuncidarse cuando nacía a los 8 días de haber nacido. Tenemos también la ley de Moisés, que era lo que estaba, y que a través de generaciones el pueblo de Israel o había practicado. Y muchos de los fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes, ancianos, doctores de la ley, en fin, se habían convertido. Y lo único que tenían eran el Antiguo Testamento. No había más. El apóstol Pablo no había aparecido también. Apareció, como sabemos, a partir del capítulo 9 de Hechos, ahí donde el Señor Jesucristo se le aparece a Pablo. Y no inmediatamente se convirtió en el gran apóstol Pablo y no inmediatamente escribió. Así que estamos hablando de un entorno bastante delicado, con problemas al no tener una dirección hacia dónde dirigirse, una meta, un lugar, algo que los guiara correctamente, como nosotros que tenemos la palabra de Dios, la Biblia. Tenemos la Biblia, el Nuevo Testamento, que si tenemos alguna duda nosotros pues vamos a ir al Nuevo Testamento. Los hermanos del tiempo pasado no tenían esa dirección
que hoy tenemos. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, a partir del verso 10, Primera de Corintios 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica. Pero cada uno mire cómo se sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Yo sé esto. Usted lo sabe porque tenemos la Biblia, tenemos el Nuevo Testamento y está escrito. El apóstol Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. O sea, el apóstol Pablo viene inspirado por el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo usa al apóstol Pablo y establece el fundamento. Ya está el fundamento. Y nosotros lo que hacemos es usar la palabra de Dios para dirigir al creyente, diciéndole lo que debe de hacer de acuerdo a lo que nosotros entendemos de la palabra, pero el fundamento ya está puesto. La iglesia primitiva no tenía ningún fundamento, al menos escrito no lo tenía. Así que había muchos problemas. Quiero que entienda esto. No había una dirección. No había un Nuevo Testamento escrito. No había nada, excepto el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento no era de dominio público. Había ciertas copias en ciertos lugares resguardadas con grande celo. Ahora tiene usted una idea. Los problemas que se presentaron en la iglesia primitiva cuando se empezaban a reunir en los cultos sin una dirección, algo que los guiara de manera, como dice Pedro, tenemos la palabra profética más permanente, sí, efectivamente. Tenemos la palabra profética más permanente, sí, a la cual hacéis bien en estar atentos. Sí, pero en aquel entonces los hermanos no tenían eso. ¿Sabe usted cómo se hacían los cultos? ¿Cómo hacían los cultos la iglesia primitiva? En el capítulo 14 de Primera de Corintios, en el verso 26, el apóstol Pablo nos da una semblanza de cómo se hacían los cultos en aquel tiempo. De hecho, lo está escribiendo para corregir ciertas anomalías que había en ese momento. Y comienza diciendo, ¿qué pues hay, hermanos? Es 1 Corintios 14, 26. Y les pregunta, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros, fíjense, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Esto lo está dirigiendo a la iglesia, porque la iglesia tenía problemas y el liderazgo no tenía la fuerza para poder meter en cintura a la iglesia y no sabía cómo dirigirla. Así que el apóstol Pablo escribe y así comienza la iglesia a moldearse, a tomar forma.
Se reunían todos. ¿Usted cree que tenían el cuerpo de alabanza? Sí, lo tenía David, allá, ¿verdad? No, no, no. La iglesia de Cristo. No había nada. Llegaban y se reunían. Hermanos, la mayor parte de los cristianos no sabían leer ni escribir. Fue un gran reto. Y si hubo un día, un tiempo, en el cual la iglesia era guiada realmente por el Espíritu Santo, fue ese tiempo. Nosotros hoy hemos perdido esa completa dirección. El Espíritu Santo sigue tomando el control, pero pues nosotros tomamos decisiones a veces por los escritos de los ancianos, ¿verdad? Porque cada denominación pues ya tiene sus escritos, creemos esto y no creemos esto. En fin, no les cuestiono. Así que los hermanos llegaban a un culto y pues no tenían un Nuevo Testamento, una Biblia para dirigirse. Así que se reunían, tal vez empezaban a adorar al Señor, alguien les decía, hermanos, vamos a adorar al Señor. Y de pronto el Espíritu Santo descendía, porque si había algo era que el Espíritu Santo se manifestaba. Y empezaban a hablar en lenguas, otros empezaban a cantar, otros se levantaba el Espíritu Santo, me dijo que hagamos esto. ¿Y tiene usted una idea? ¿Tiene usted una idea de cómo podría infiltrarse ideas incorrectas, doctrinas erróneas, cuando algunas personas judías o de otros, o griegos, o de otras corrientes doctrinales se convertían, pues venían cargando esas cosas? Y ahí, en ese mover del Espíritu Santo, pues a veces no podían diferenciar una cosa de la otra. Quiero nada más llevarlo a ese momento, que conozca ese entorno. Y es así como surgieron ciertos detalles y la forma en que el apóstol Pablo empezó a dirigir a la gente. A través de sus cartas a las iglesias, para que de esta manera la iglesia del Señor no colapsara. Voy a leer el pasaje bíblico de tanta controversia, pero quiero decirle a todos mis hermanos que no nomás dice eso el apóstol Pablo. Vamos a comenzar leyendo en 2 de Timoteo, capítulo 8, capítulo 2, verso 8 en adelante, hasta el capítulo 3, del 1 al 7. O sea, bueno, para saber lo que decía el apóstol Pablo. Porque somos muy buenos para encapsular un pasaje bíblico y aplicárselo a un hermano, a una hermana, pero no para nosotros. Creemos a veces los predicadores que Dios nos ha puesto para decirle a los demás. No. La Biblia es para todos. La palabra del Señor es para todos. A todos nos mete en cintura. Así que leamos. Voy a tratar de no explicarlo. De hecho, no lo voy a explicar, hermanos, porque no tengo tiempo. En este momento lo vamos a explicar más adelante, porque este estudio está un poco largo. Primera de Timoteo, es Primera de Timoteo 2, 8 en adelante hasta el capítulo 3 del 1 al 7. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Dije, no los voy a interpretar ahorita, no voy a explicarlo, pero lo vamos a explicar en su momento.
no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y no lo voy a hacer, pues porque, de acuerdo a lo que yo he visto en la Biblia, el Señor no se opone a estas cosas. La modestia, el decoro, eso debe ir por delante. Y como podríamos extendernos, lo voy a dejar para más adelante. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Sigue diciendo, en el capítulo 3, palabra fiel. Esto le corresponde a las hermanas. Ahora esto le corresponde al pastorado, al liderazgo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y ya esa palabra irreprensible está muy amplia. Marido de una sola mujer. ¿Conoce usted algún pastor que se haya divorciado, que siga ministrando y que no haya sido por fornicación? O sea, o por adulterio el caso de su separación. Digo, para que el corte sea parejo, ¿no? Y usted sigue ministrando y nadie le puede decir nada. Dijera el Señor Jesús, ¿cómo los sacerdotes quebrantan el día de reposo? ¿Eh? Y son sin culpa. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Apto para enseñar, hermanos, si usted supiera, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Conoce a usted pastores que tienen a sus hijos? Son drogadictos, borrachos, parranderos, mal hablados. Sus hijas, no de todos, se habla de si conoce a alguien, con hijos fuera del matrimonio, y son predicadores. Predicadores. Pero a ellos no se les puede decir nada. Pero sí pueden señalar el ministerio de la mujer. O sea, estamos en el mismo corte. Todavía no, le estoy dando solamente argumentos, hermano. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, hermano, está lleno eso. No sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Debemos diferenciar cuando el apóstol Pablo se dirige a la congregación o al ministerio. A veces el apóstol Pablo se dirigía a la congregación o daba el consejo a la congregación o daba consejo al ministerio. Y este es el problema, que nosotros cortamos parejo. Una cosa es cuando se dirige al ministerio y otra cosa cuando se dirige a la congregación. Por esto le digo. En Romanos 16 del 1 al 5 dice de esta manera: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Que la tengáis, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles,
Saludad también a la iglesia de su casa. Priscila y Aquila, Priscila es la mujer y Aquila es el hombre. Y Priscila va adelante porque ella era la jefa. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónimo, a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. A Estaquis, amado mío. Estos son hombres. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, son mujeres, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, otra mujer. Saludad a Sincripto, a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, otra mujer, a Olimpas, no sé si es hombre o mujer, y a todos los santos que están con ellos. Mujeres entre hombres revueltos, ese es el ministerio. ¿Cómo es posible que alguien como el apóstol Pablo, que diga: no permito que la mujer enseñe o ministre, esté elogiando a unas hermanas que son colaboradoras, trabajadoras y que hacen lo mismo que los demás hermanos? Hay algo que no encaja. El ministerio de la mujer a través de la historia bíblica es funcional y ha sido aprobado por Dios. El llamado del Espíritu Santo a las mujeres, tanto como a los hombres, ha sido siempre. Voy en este momento a leerles, hermanas, la historia de unas hermanas predicadoras en las cuales el Espíritu Santo manifestó su poder y su gloria.